Bienvenidos a otro video de introducción a la historia de Colombia. El día de hoy vamos a hablar de la República de Colombia, o también conocido en la historiografía oficial como la República de la Gran Colombia, que existió entre 1819 a 1830. Todo conformado a partir del Congreso de Angostura, el 17 de diciembre de 1819, jurídicamente formalizado a partir de la Constitución de Cúcuta de 1821 y desintegrado definitivamente en 1830. Así que a partir de este momento pues vamos a hablar de este periodo histórico, en la cual hay que tener en cuenta algunos puntos en especial. Primero, era necesario hacer una diferenciación de conceptos, debido a que la idea de llamar esto la Gran Colombia no solamente es por su extensión territorial, sino también por una forma de diferenciarlo con la actual República de Colombia, que se conformó en 1886 tras la regeneración. Esto por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta la profundización de este tema, no solamente desde la historiografía colombiana, sino también desde la historiografía venezolana y ecuatoriana, como una forma de abarcar de una forma más holística, más general, acerca de la importancia de este periodo histórico para la historia de estas cuatro naciones, teniendo en cuenta que para esta época Panamá era considerado o era administrado como un departamento. Y por último, hay que tener en cuenta la importancia del armisticio de Trujillo, que si bien lo mencionamos en el video anterior, es importante para tener en cuenta porque entre la batalla de Boyacá, que fue en 1819, y la batalla de Carabobo, que fue en 1821. ¿Por qué tuvo que pasar todo este tiempo? Pues la respuesta está en el armisticio de Trujillo, que firmó el libertador Simón Bolívar y el pacificador Pablo Morillo en la costa atlántica, como una forma de tregua. Pero también hay que tener en cuenta que este tratado fue también el motivo por la que finalmente Pablo Morillo terminó su cargo como pacificador de este territorio, teniendo en cuenta que ya prácticamente la reconquista española ya era imposible que estos territorios volvieran al yugo español, así que optó por retirarse. Y posteriormente sabemos de que él moriría años más tarde en París, así que más o menos así termina la historia de Pablo Morillo. Bien, antes de iniciar con este video, primero hay que tener en cuenta los acontecimientos históricos que se muestran en la línea del tiempo que ven en esta diapositiva. En esta podemos ver desde el inicio de la campaña libertadora, que va en 1819, y hay algunas de las victorias importantes pues, para al menos consolidar un poco la independencia, al menos en el interior del virreinato de la Nueva Granada, que fueron la batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio de 1819, la batalla del Puente Boyacá el 7 de agosto, la conformación del Congreso de Angostura el 17 de diciembre de 1819, que fue en donde se proclamó la República de Colombia. También hay otros acontecimientos importantes en este periodo, como por ejemplo el Congreso de Cúcuta de 1821, que fue la primera constitución de Colombia, pero que en la historiografía venezolana y ecuatoriana no los toman como su primera constitución, sino como el reglamento que los pusieron bajo el dominio o el control de la ciudad de Bogotá o de la región de la Nueva Granada. También, antes de olvidarme algo, hay que tener en cuenta que también en este periodo mencioné, por ejemplo, un acontecimiento que es cuando Bolívar decide seguir con las luchas de independencia, mientras Santander queda en Bogotá como administrador de la naciente república, lo cual posteriormente pues vamos a hablar cuál fue la importancia de la administración de Santander durante estos primeros años de la Gran Colombia. También hay otros acontecimientos a tener en cuenta, como la insurrección de Páez en Venezuela en abril de 1826, que en la historiografía venezolana va a ser llamado como la Cociata, que si bien posteriormente llegó a un acuerdo con Bolívar un año después, pero que igual es un acontecimiento a tener en cuenta
como un antecedente a la posterior desintegración de la República de la Gran Colombia. También hay otros acontecimientos importantes como el fracaso de la Convención de Ocaña en abril de 1828, la conspiración septembrina el 25 de septiembre del mismo año, en la cual algunos simpatizantes de Santander intentaron asesinar al Libertador, pero que al final no se logró y consolidó, o más bien permitió, la proclamación de Bolívar como dictador como una medida para mantener la unidad nacional en estos territorios. Sin embargo, pues no se lograría, ya estarían los ánimos un poco exaltados y marcarían diferentes revueltas tanto al interior como en las otras regiones del país, como la revuelta en Cauca. Pues no se menciona en la línea de tiempo, pero hay que tener en cuenta que fue la revuelta en el Cauca de parte de José Hilario López y José Mario Obando. Aquí sí se menciona la guerra que tuvo la Gran Colombia contra el Perú de 1828 hasta 1829 o 1830, dependiendo de libros de historia o de historiadores, que aquí se destaca la batalla de Tarqui, que fue la victoria territorial de las tropas colombianas al mando del mariscal Sucre. Después seguiría la separación de Ecuador y Venezuela en 1830. De hecho, es coincidencial que el 22 de septiembre de ese año fue que se proclamaron las constituciones de ambos países, lo que marcaron su separación definitiva y jurídica de la Gran Colombia. Y por último tenemos en cuenta la última fecha, que es el 17 de diciembre de 1830, que fue la muerte del Libertador en Santa Marta, lo que marcaría el final de este periodo histórico. Ahora vamos con los antecedentes. ¿Cuáles fueron los antecedentes de este periodo histórico? Primero está lo que más o menos, o en resumidas cuentas, mencionamos en el video anterior: las consecuencias del régimen del terror. O sea, las acciones que cometieron en acabar con la generación de próceres del grito de independencia del 20 de julio de 1810 generó que gran parte de la población, en especial la población central en que en ese entonces era el virreinato de la Nueva Granada, tomara desconfianza o cada vez se alejaría de la administración de la corona española, y por estos motivos incrementaría, o más bien aumentaría, el apoyo de estas personas hacia la causa patriota. A partir de estos acontecimientos, pues la corona española perdería autoridad. Solamente regiones como Santa Marta o Pasto seguirían apoyando a la corona española. Por otro lado, tenemos el retorno del Libertador Simón Bolívar de Jamaica hacia el continente americano para independizar estos territorios, que más adelante pues vamos a mencionar cuáles fueron los territorios que liberó Simón Bolívar. Lo otro es la conformación de la campaña libertadora, que va desde los rebeldes patriotas de los llanos orientales hasta la ciudad de Bogotá, que fue también un recorrido. Y por último tenemos el famoso discurso de Angostura. Si bien es entendido que a partir del 17 de diciembre de 1819 el Congreso del mismo nombre, que permitió la creación de lo que sería la República de Colombia, tener en cuenta de que esto se había conformado anteriormente, el 15 de febrero de 1819, por parte de, obviamente, el Libertador Simón Bolívar. También hay un célebre discurso del mismo nombre que sería publicado por el efímero periódico El Correo del Orinoco entre el 20 de febrero al 13 de marzo de 1819. Lo que pasó en la campaña libertadora fue la conformación de resistencias patriotas de los llanos orientales de la Nueva Granada y también de reminiscencias de grupos patriotas en Venezuela, que tras no poder resistir frente a las tropas realistas optaron por una unión militar, en la cual también, aparte del retorno de Simón Bolívar y su retorno como líder de esta campaña, también contó con la participación de la Legión Británica, o sea, grupos de irlandeses, escoceses, ingleses, incluso británicos provenientes de Hannover en Alemania, participaron como voluntarios en la lucha por la independencia en la Nueva Granada. De ahí se
habla acerca de que entre 1817 a, obviamente, pues hasta el final del periodo de la República de la Gran Colombia, o para ser exactos, o hasta 1828. De ahí pues tenemos algunas anécdotas, como por ejemplo el sacrificio de James Roque en la batalla del Puente de Boyacá, que de hecho en la imagen que ven aquí, el que parece un peñón o algo similar, es un monumento en honor a esta legión. También hay que tener en cuenta que a partir de esto la campaña libertadora pasó por una ruta que va desde los llanos orientales hasta la ciudad de Bogotá, en la cual tuvieron que pasar por el páramo de Pisba. Algunas personas murieron en el proceso del paso de este páramo, y también fue ahí donde ahí es donde en este proceso tuvieron sus primeras victorias militares. De hecho, hay que tener en cuenta el de los combates de Paya, en la cual el ejército español no pudo derrotar a, en teoría, reminiscencias patriotas, que posteriormente terminaron por derrotar definitivamente a los españoles en la batalla del Pantano Vargas y en la batalla de Boyacá. Pero ¿por qué es importante ambas batallas? La primera, la del Pantano Vargas, fue porque inicialmente comenzó siendo una derrota. Bolívar le da la orden al coronel Rondón de ser la última fuerza posible para salvar esta campaña, lo cual termina en una victoria absoluta. Posteriormente sería la batalla de Boyacá, para la victoria de los patriotas en el reino de la Nueva Granada. ¿Por qué es importante esto también? Pues porque el general Barreiro, viéndose acorralado tras la batalla, opta por huir. Está la anécdota del niño Pedro Pascasio Martínez, que él prefirió hacer cualquier cosa por la libertad de sus ciudadanos, en lugar de venderse por monedas de plata o monedas de oro, dependiendo de la historia. Finalmente, Barreiro es entregado a las fuerzas patriotas y es fusilado en Bogotá tiempo después. Bueno, después de todas estas batallas y el triunfo de los patriotas, podemos hablar de la conformación de una república en el Congreso de Angostura. De ahí se da la ley fundamental, o se da la proclamación de la fundación de la República de Colombia. También aquí es cuando Simón Bolívar encabeza el proceso de emancipación en otros territorios de Sudamérica. Es porque aún no se había consolidado definitivamente la independencia, no solamente en la Nueva Granada, que solamente quedaban fuerzas realistas en Santa Marta y Pasto, sino también las que quedaban en el territorio de Ecuador, en el territorio de Venezuela, en el territorio panameño, y también pues los que quedaban en el virreinato del Perú. También hay que tener en cuenta que la importancia de este congreso conllevaría a las bases de lo que sería la primera constitución de Colombia, que sería la Constitución de Cúcuta en 1821, porque ahí se darían las bases para un sistema de gobierno republicano, en la cual se incluiría el antiguo territorio de la Nueva Granada o del virreinato, en la cual serían conformadas por Nueva Granada, Ecuador, Venezuela y Panamá, si lo tomamos desde el punto de vista actual, pero que en ese entonces solamente era la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Quito, que serían renombrados tras la consolidación definitiva de la Gran Colombia con la Constitución de 1821. En lo administrativo sería a partir de un presidente y un vicepresidente, que en este caso sería Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, pero teniendo en cuenta que Bolívar tenía que continuar con las guerras de independencia, Santander asume la designación de la presidencia, mientras que Francisco Antonio Sea, que posteriormente lo mencionaremos más adelante, asumiría el rol de vicepresidente encargado y también asumiría la presidencia del Congreso, y ahí da paso a lo que estamos mencionando, de cómo sería la administración de Francisco de Paula Santander en Bogotá, mientras se llevaría a cabo la gesta libertadora en los otros territorios de la Nueva Granada. En este proceso de independencia ocurriría otras batallas importantes que recuerdan la vez cuando mencioné la importancia del armisticio de Trujillo.
pues ese armisticio duró 6 meses. Así que a partir de 1821, otra vez volvieron las confrontaciones entre patriotas y realistas. Las batallas definitivas en las cuales marcaron la independencia de otras regiones o de otros territorios suramericanos fueron estas. Carabobo, el 24 de junio de 1821, el ejército realista es derrotado por los patriotas, lo que marcaría definitivamente la independencia de Venezuela. Por lo tanto, también es conocido esto como una fecha nacional en Venezuela. En Ecuador pasó algo similar. En Pichincha, en 1822, un 24 de mayo, los patriotas derrotan a los realistas, marcando definitivamente la independencia de Ecuador. En Junín, en 1824, un 6 de agosto, los patriotas derrotan a los realistas en Junín. Pero también hay otra batalla a tener en cuenta, que es la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Ambas batallas son tomadas en cuenta como las victorias definitivas para la independencia del Perú. Antes de estas fechas, que en el encuentro de Guayaquil en 1822 entre Simón Bolívar y San Martín le da la tarea a Bolívar de continuar con la gesta libertadora en los territorios suramericanos. Hay otra batalla a tener en cuenta, la fecha definitiva de la independencia de Bolivia o del Alto Perú, que fue el 1 de abril de 1825. Es llamado la batalla de Tumulza. Otras versiones lo llaman el combate de Tumulza, pero no importa, porque al final esto es la batalla que selló definitivamente la independencia en Sudamérica. Otros no lo toman así, otros toman la batalla de Ayacucho como la batalla definitiva en la independencia de las naciones suramericanas. Tras todo este tipo de batallas que marcaron las independencias en sus respectivos países, ¿cuáles fueron las consecuencias de la emancipación? El primero son las consecuencias demográficas. Entre 1810 a 1825 hubo una disminución considerable de la población en la Nueva Granada, pues debido a los actos de violencia y a los hechos violentos que marcaron estas guerras por la independencia, por lo que hubo una disminución considerable de la población. Otro a tener en cuenta fue el desplazamiento de personas hacia la Nueva Granada del Perú y Bolivia, pues teniendo en cuenta que estaban en una situación de caos e inseguridad a causa de las guerras o de las luchas por la independencia, pues algunas personas se desplazaron hacia lugares más seguros. En algunos casos fueron hacia el interior de la Nueva Granada, o sea, hacia las ciudades del altiplano cundiboyacense. Otras personas, en cambio, optaron por desplazarse hacia territorios más alejados como el Perú, el Alto Perú o Bolivia, y de ahí podemos tener en casos como, por ejemplo, el caso de la familia Grau en Perú, que para aquellos que conocen la historiografía peruana, hay que tener, o sobre todo del periodo de la Guerra del Pacífico, se sabe que Miguel Grau era hijo de un teniente coronel gran colombiano que posteriormente adquirió la ciudadanía peruana, que se llamaba Juan Manuel Grau Berrio, que era proveniente de la ciudad de Cartagena de Indias. También hay que tener en cuenta el aumento de la liberación de la población afrodescendiente. Tanto en el bando realista como en el bando patriota se le prometieron a los afrodescendientes liberarlos de la esclavitud, pues hubo un aumento considerable. Y posteriormente, pues tras el logro de la emancipación de estas naciones hacia la corona española, pues se permitió la ley de vientres, que es decir, que aquellos hijos de esclavos nacidos a partir de un año en específico, pues podían obtener la libertad, o de afrodescendientes que prestaron sus servicios al ejército libertador, pues obtuvieron su libertad de esa manera. Así que podemos tener en cuenta este aspecto también demográfico. Sin embargo, no es lo mismo decir esto que la abolición definitiva de la esclavitud. Es decir, se mantuvo el sistema de esclavitud hasta
en el caso de Colombia se aboliera definitivamente en 1851. Y por último tenemos lo que fue el envío de tropas a campañas libertadoras, que según en el libro de Santillana, Geografía e Historia de Colombia, nos hablan acerca de cómo entre 1830 y 1821 se enviaron 35.000 neogranadinos a luchar en las regiones que faltaban por ser liberadas del yugo español, como Venezuela, la costa atlántica y Paz. En lo social, surgió un grupo social de importancia que sería el ejército, pues debido a que al éxito de las campañas libertadoras, pues, y que muchas personas de orígenes humildes como el almirante José Prudencio de Padilla o Leonardo Infante, pues posteriormente se volvieron en personas de gran importancia. Cuando vayamos a hablar acerca del fenómeno del caudillismo o de la importancia de los ejércitos nacionales en algunos países de América del Sur. También otro tema a tener en cuenta es los cambios de las estructuras sociales heredadas de la colonia. Tras la independencia, pues mucho de cómo estaba estructurado las etnias, las mal llamadas razas, entre otras personas de una categoría, o que hacían parte de una pirámide social, pues se verían truncados o al mismo tiempo se acabaría con este sistema de estructura social que se había heredado y que se había consolidado en la colonia. En un momento pues empezaría a desintegrarse y a formarse nuevas estructuras sociales. También está el inicio de las reformas en materia de educación y cultura, pues bajo la administración de Santander, que causaría no solamente un aumento o intentos de alfabetización en las regiones del país, sino también traería conflictos con sectores que históricamente han tenido ese rol de la educación, que en este caso sería la Iglesia Católica. También estaría el tema de los regionalismos marcados en el antiguo virreinato. Si bien el virreinato de la Nueva Granada pues estaba conformado por las actuales repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. A partir de esta época es donde se marcaría más las diferencias respecto a estas regiones, por lo que posteriormente servirían para no solamente la desintegración de la República de la Gran Colombia, sino también como de las identidades regionales de sus respectivos territorios. En lo económico, pues no es como muy difícil de comentar, es como la vinculación del comercio de estas regiones en el sistema internacional por parte de Inglaterra. Es que en el caso colombiano pues sería del comercio neogranadino. El inicio de las exportaciones de productos agrícolas y mineros, pues como una forma de intercambio comercial hacia otros territorios, pues ya ha acabado pues el sistema de monopolios impuestos por la corona española. También trae este dilema, y es respecto a si mantener o cambiar el sistema fiscal que ya se había heredado de la colonia, o marcar uno más autóctono, más marcado por la identidad nacional, pero sin perder el estatus del sistema económico internacional. Y el otro sería los problemas de endeudamiento que adquiriría esta nación con el Reino Unido y la crisis del sector minero, pues por la liberación por el aumento de la liberación de la esclavitud. Pues el sector minero en esta época pues solía ser un sector desigual, en la cual se utilizaba mano de obra para extraer oro, pero que nunca se le pagaba lo debido a cómo era este sistema de la mita y de la esclavitud. En lo político tenemos en cuenta lo siguiente: se establecieron entidades gubernamentales propias, que es un sistema republicano en las tres ramas del poder público: ejecutivo, judicial y legislativo. El mantenimiento de las fronteras coloniales bajo el iutis possetis iuris, que significa como poseéis de acuerdo al derecho, así poseeréis, que es este principio legal que se heredaron en la delimitación de fronteras de parte de la colonia, pero que más adelante vamos a hablar cómo tras la desintegración de la Gran Colombia pues se generaron nuevos conflictos limítrofes y fronterizos respecto a qué territorio o partes de territorio le pertenecen a un respectivo país. Obviamente lo que habíamos hablado, conformación de un Estado republicano y un reconocimiento internacional por parte de los Estados Unidos y el Imperio Británico. Ahora, relacionado a ¿cuáles fueron las características de esta naciente república de la Gran Colombia?
En primero, tenemos una organización territorial que, con base a su ley de 1826, la República de Colombia terminó dividido en 12 departamentos. A la actualidad sería de esta manera. El territorio del distrito centro, que es Colombia o en la Nueva Granada, quedó administrado en Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Magdalena. Posteriormente, el distrito norte, que es Venezuela, sería obviamente Venezuela, Orinoco, Zulia, Apure. Del distrito de Panamá solamente quedaría el Istmo. Y en Ecuador serían los departamentos de Guayaquil, Azuay y Ecuador respectivamente. En la parte de gobierno sería la división de las ramas del poder público, que en el Ejecutivo existía obviamente la presidencia, la vicepresidencia y los 4 ministerios, que sería Asuntos Extranjeros, el Interior, Finanzas y Aduana y Guerra y Marina. En el Legislativo estaba conformado por Senado y Cámara. De hecho, según la Constitución de 1821, el sistema legislativo estaba dividido en Senado y Cámara. Para el Senado era necesario que se eligieran 4 senadores por departamento, mientras que en la Cámara de Representantes sería de acuerdo a un número determinado de población. En el tema de la rama judicial era la división del territorio en 3 distritos judiciales, que era el norte o Venezuela, centro o Nueva Granada y sur y Ecuador. Hay que tener en cuenta esta parte de manera trascendental, porque sería esta forma en que tras la desintegración de esta república se dividirían de esta manera estas naciones. Y por último, hay que tener en cuenta el establecimiento obviamente de las instituciones de seguridad, o sea, establecimiento de las fuerzas militares y de la política exterior, es decir, de embajadas y que uno de sus primeros representantes en materia de política exterior sería el famoso Antonio Sea, de la cual él sería el ministro plenipotenciario de esta naciente república, y que también parte de sus relaciones como consular fue tener buenas relaciones con el gobierno del Imperio Británico. Y la Constitución de 1821, ya mencionando o reiterando otra vez esta Constitución, que fue la Constitución de Cúcuta, se promovió por un gobierno centralista, representativo y popular. El tema centralista sería un tema de un asunto un poco polémico, ya que posteriormente, a partir de los hechos prácticos de esta Constitución, es que vendría a haber problemas con las otras regiones respecto a si era necesario un sistema centralista o si por el contrario era necesario un sistema más federal, pues como una mejor forma de administrar aquellos territorios. También obviamente pues las menciones típicas de constituciones de nacientes repúblicas en Sudamérica acerca de qué ciudad sería la capital. En este caso sería Bogotá la capital. También quién tendría el derecho al voto, que usualmente en esta época eran hombres de 21 años cuyas rentas llegaran así en piedras, que era la moneda de esta república. Las piedras gran colombinas equivaldrían, no sé, a 100 pesos oro, quizás, no estoy seguro. Y también que tuviera la habilidad de saber leer y escribir, o sea, un nivel de alfabetización básica, que es lo que siempre se menciona en las constituciones nacientes de estas repúblicas. Obviamente estoy hablando de la teoría liberal o la teoría republicana de inicios del siglo XIX. Claro. También lo que ya se mencionó con anterioridad, que el periodo presidencial quedaría de 4 años. Y bueno, por último, de la parte interesante de esta diapositiva, ¿cuáles eran los movimientos políticos e ideológicos que estaban en este periodo histórico? Era obviamente pues el bolivarianismo, que sería las ideas basadas en la figura del libertador Simón Bolívar, en la cual él iba por un sistema de gobierno centralista, un
un gobierno de unidad con naciones latinoamericanas que abarcaría obviamente la Gran Colombia, Perú, Bolivia y otras naciones latinoamericanas, porque Bolívar tenía un sueño de una especie de unidad de parte de aquellos territorios que fueron parte de la corona española y que posteriormente serían repúblicas independientes. El santanderismo, que es las ideas basadas en el legalismo, o de las ideas de Francisco de Paula Santander, que esto ya es un movimiento ya únicamente de la Nueva Granada o de la actual Colombia, que es acerca de seguir las leyes, comportamientos basados en la ley y de reformas constitucionales, este tipo de legalismo, ¿sí? Está, por supuesto, los movimientos separatistas que encabezaría Páez en Venezuela, pues porque los venezolanos no se sentían representados por este gobierno de la Gran Colombia y que creen de que están subyugados a las élites de la ciudad de Bogotá. Mismo sentimiento que algunos ecuatorianos, digo algunos ecuatorianos porque, por ejemplo, las élites de Guayaquil no se sentían bien representadas por parte de la Gran Colombia. También tenemos otras ideologías que primarían gran parte del siglo XIX en algunas regiones de América Latina, que serían el caudillismo y el legalismo. El legalismo no es tan difícil de identificar, son personas que basan su actuar en basarse en el respeto a las instituciones republicanas, o sea, a las ramas del poder público, al sistema liberal, al orden legal basado en la Constitución, y el caudillismo yace basado en la figura de un líder militar o un líder político que cree que la mejor forma de administrar un territorio es a través de un liderazgo fuerte, capaz no solamente de proteger la nación de influencias o de invasiones extranjeras, sino también de administrar leyes o crear leyes con base en las necesidades de su tiempo, y basado en lo que él considera que es correcto para las naciones, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que seguir, con base a qué se puede administrar un territorio. Luego de mencionar estas características, vamos a cuáles fueron los logros trascendentales de la Gran Colombia. En primer lugar está lo que es el reconocimiento militar, pues debido a la exitosa campaña para liberar naciones del yugo español. Pues como ya hemos visto anteriormente en el número de batallas trascendentales que marcaron la independencia de otros territorios como Ecuador, Venezuela, Alto Perú, que sería Bolivia, y finalmente Perú. Un reconocimiento a esta naciente República de la Gran Colombia y a Bolívar como un personaje no solamente importante para este subcontinente, sino también para la historia del mundo. Por esta razón, este reconocimiento militar está muy ligado con el segundo punto, que es el reconocimiento diplomático en materia de política exterior. Pues naciones extranjeras como el Reino Unido de Gran Bretaña, el Imperio Británico, sería una de las primeras naciones con las que comerciaría. El gobierno de los Estados Unidos también sería otra nación que reconocería a la Gran Colombia como nación independiente. De hecho, uno de los presidentes de los Estados Unidos, el famoso John Quincy Adams, que si bien hoy en día es uno de esos presidentes menos conocidos en Estados Unidos, siempre vio con gran estima a esta naciente República de la Gran Colombia como una de las posibles naciones más poderosas del planeta, pero que por desgracia no fue así. Y también otras naciones como Cuba, como el efímero Imperio Mexicano, como la República Dominicana, Puerto Rico, o sea, otras naciones vieron con gran estima esto de la Gran Colombia. Chiquitas, son anécdotas históricas. Hay que tener en cuenta que hubo ideas de estados asociados a la Gran Colombia y
como por ejemplo el que sería el Haití español, es un buen ejemplo de eso, que fue una idea de una posible nación que intentó unirse a la Gran Colombia, pero que al final esto fracasó porque las fuerzas de Haití terminaron ocupando República Dominicana, por ejemplo, o el nombre de Bolivia, porque el nombre del Alto Perú se convirtió en Bolivia por la gran estima que tenía el pueblo del Alto Perú a Bolívar, que en homenaje llamaron a su República Bolivia y aún sigue hoy en día llamándose así. Casi que olvido un detalle importante, y es el famoso encuentro de Guayaquil entre San Martín y Simón Bolívar. También esto, un punto importante en tener en cuenta de cómo la Gran Colombia dio una alta expectativa en ser una nación importante de este subcontinente. Otro de los logros serían las reformas en materia de educación y cultura por parte de Francisco de Paula Santander. Él fue uno de los pioneros en crear la famosa Biblioteca Nacional de Colombia, el Museo Nacional de Colombia, pero que en esa época estaba ubicado en otro lugar, porque el lugar donde hoy en día está el Museo Nacional de Colombia, pues antes era una cárcel. También está el hecho de los intentos de Santander por crear una educación primaria laica y pública, que fue lo que si bien lo que se está planeando no se logró por razones de administración política, aunque también la oposición de la Iglesia de cierta parte contribuyó a ese problema. Hay que tener en cuenta que entre el periodo 1821 a 1827 se pudieron llegar de 5 a 21 colegios en todo el territorio nacional, así que sí tuvo un éxito parcial de brindar una educación pública de parte del gobierno nacional. También está lo que fueron las mejoras en el comercio exterior, pues por las políticas en materia fiscal que permitieron una mejor recaudación de aduanas, el surgimiento de nuevos puertos de comercio, pues debido a que tras el fin del yugo español en los territorios de Sudamérica, pues algunos puertos terminaron en desgracia, otros surgieron. Por ejemplo, Cartagena sufrió un periodo de crisis respecto a que ya con el fin del monopolio comercial impuesto por la corona española, pues, pero que posteriormente se recuperaría a partir de las políticas fiscales de la administración de la Gran Colombia, que no solamente tuvo aspectos positivos, también tuvieron sus dificultades como república, que están en primer lugar en materia política, las rebeliones realistas que hubo en Pasto y en Ecuador, pues teniendo en cuenta que no todos los territorios quisieron ser parte de una república, pues hubo rebeliones por tratar de otra vez reconquistar el territorio, por lo que el tema de Pasto es un tema a tener en cuenta, pues hasta 1823, tras la batalla de Ibarra en Ecuador, Pasto se adhirió a la Gran Colombia. La figura de Agustín Agualongo como uno de estos personajes históricos controvertidos, pero al mismo tiempo admirados por algunas personas. De hecho, yo admiro en parte a Agualongo respecto a su visión de mantener la unidad, pues obviamente la unidad tradicional. No obstante, fue hasta 1824 que las rebeliones realistas en los territorios de Pasto y Ecuador se diezmaron. Tras el famoso combate de Barbacoas en 1824, que es más que hoy en día se recuerda más como una anécdota de vida de Tomás de Cipriano Mosquera, más que como el final de la resistencia pastusa, y a partir de esto pues ya conocemos parte de la historia. Agustín Agualongo es traicionado por José María Obando, que en ese momento era del bando realista, pero que posteriormente se volvió patriota, lo vendieron y posteriormente fue fusilado por negarse a aceptar la Constitución de Cúcuta. El otro problema que tuvo la Gran Colombia fue el endeudamiento del déficit fiscal para sostener el gasto militar durante la guerra en Perú y Bolivia, en la cual pues
pues tuvieron sus dificultades por parte de, pues obviamente, pues mantener al ejército es difícil, y más cuando se trata de liberar otras naciones, por lo que hubo casos de, por ejemplo, de soldados y militares que nunca se les pagó después de sus acciones tras la independencia, o se suspendieron ya tiempo después. También relacionado con este punto está lo que es la deuda o el inicio de la deuda externa con el Imperio Británico, pues nunca tuvieron la capacidad económica pues para pagar a corto plazo al Imperio Británico, por lo que hubo otro tipo de préstamos hacia esa nación hasta que posteriormente pues no tuvieron la capacidad de pagarlo, o tuvieron que postergar el pago de la deuda hasta años después. También sería el comienzo de lo que ya es común en algunos países de América Latina, incluso actualmente, que es un intercambio comercial desigual en este caso entre la Nueva Granada y los países extranjeros, en la cual usualmente mandamos materias primas al exterior, pero las manufacturas de los países desarrollados, en este caso Inglaterra, o a partir de las manufacturas se hacían los productos, de los cuales posteriormente nosotros los importábamos y los comprábamos más caro de lo que en teoría se exportaba. Otro problema que heredamos a partir de la Gran Colombia y que hoy en día pues seguimos teniendo. También está el inicio de las rivalidades entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander respecto a cómo se debería administrar esta nación, y de ahí tenemos el problema que se llegaría a movimientos centralistas o de un gobierno unitario que debe mantenerse por la Constitución, o en el caso santanderista, que habría que promover un sistema federal como una mejor forma de administrar esta nación. También otro problema que terminaría a largo plazo desintegrando la Gran Colombia sería el surgimiento de movimientos separatistas. Si bien al inicio de este video ya habíamos hablado de la famosa Cociata, o también conocido como la insurgencia de José Antonio Páez en Venezuela, debido a las rivalidades que habían entre venezolanos y neogranadinos respecto a cómo se debería administrar la nación también. Y por supuesto en Ecuador no se quedaría atrás, pues en 1827 Vicente Rocafuerte también empezaría otra insurrección en la provincia de Guayaquil, ya que desde un inicio las élites de esta región del Ecuador estaban disgustadas respecto a que ellos se sentían que no estaban siendo representados, y que por el contrario se sentían controlados o en cierto modo subyugados a las élites de Bogotá. Porque al final de todo esto la República de la Gran Colombia se desintegró. En primer lugar están los intentos de cambios constitucionales y las sublevaciones regionales. Si bien ya se había mencionado con anterioridad la Cociata o la sublevación de Páez en Venezuela y la sublevación de Guayaquil por parte de Vicente Rocafuerte, porque al final, ¿qué pasó con eso? Pues al final con Venezuela fue de manera pacífica. Bolívar fue a dialogar con Páez y ambos llegaron al acuerdo de que Páez acabara con la sublevación, y así fue, por ahora. En cambio con Guayaquil fue algo diferente y tuvo que terminar de manera violenta. No es que haya sido la primera vez que este tipo de cosas terminen en violencia, de hecho habíamos hablado de la resistencia de Pasto, pero olvidé mencionar el detalle importante acerca de la famosa Navidad Negra. Pues en 1822 el Ejército Libertador fue a la ciudad de Pasto. Es un episodio en la cual se habla de cómo las tropas comandadas por Antonio José de Sucre durante 3 días saquearon la ciudad, destruyeron todo lo relacionado a esta ciudad, y al final se hablan de 400 muertos. Significa que al final, cuando uno mira la historia de estos territorios, se darán cuenta que si uno va a Pasto o si uno va a Guayaquil, ellos van a ver a Bolívar de una forma negativa, dejando de lado este pequeño lapsus
¿Qué pasó en el caso de Guayaquil? Guayaquil al final terminó siendo intervenido militarmente por tropas colombianas que restablecieron el orden, y al final uno de sus líderes, el famoso Vicente Rocafuerte, tuvo que exiliarse del país y volvió posteriormente en la década de los años 30 del siglo XIX. Ahora el tema de las constituciones, porque hubo dos intentos de cambios constitucionales. Está el intento del Libertador de promover o de reformar la Constitución por medio de la Constitución boliviana de esa época, un disgusto por parte de las élites regionales de la Nueva Granada. De ahí pues vamos al tema del fracaso de la Convención de Ocaña. ¿Qué se trató la Convención de Ocaña? Lo que trató la Convención, y la razón por la que fue un fracaso, fue porque fue un intento de parte de representantes legislativos santanderistas de promover una reforma constitucional de principio federal. Ese es uno de sus puntos álgidos. Sin embargo, pese a estos intentos por elegir una constitución, o lo que fue el intento de la constitución de la Convención de Ocaña, terminó siendo un fracaso. ¿Por qué? Por las diferencias no solamente entre Bolívar y Santander, sino también por la disputa entre el sector militar y el sector civil, que al final nunca estuvieron de acuerdo, y por lo tanto los representantes legislativos bolivarianos al final optaron por cancelar esto. Posteriormente se impondría la famosa dictadura de Bolívar como una medida última de mantener la unidad nacional. Sin embargo, esta medida terminaría siendo catastrófica, pues meses después los seguidores de Santander encabezarían lo que sería la famosa conspiración septembrina, que si bien en la historia Santander no estuvo involucrado, su participación intelectual, por así decirlo, está muy involucrado en este hecho. Todo el mundo, o al menos en la historiografía colombiana, sabemos perfectamente qué fue la conspiración septembrina, que fue un intento por asesinar al Libertador con tal promulgar, o más bien el ascenso de los santanderistas al poder. De ahí pues no es sorpresa que uno de sus principales responsables, o al menos de los que encabezó la conspiración septembrina, fue nada más y nada menos que el señor abogado Vicente Azuero. De ahí participaron junto con otras personas como Luis Vargas Tejada, Florentino González, el capitán Emilio Briceño Guzmán, incluso el comandante Pedro Carujo, que de hecho él fue la persona que junto con algunos soldados forzaron la puerta del Palacio Presidencial, que en esa época es lo que actualmente se conoce como el Palacio San Carlos, e intentaron descubrir al Libertador. Obviamente la conspiración fracasó, pues porque Manuelita Sáenz salvó la vida del Libertador. El Libertador se voló por una ventana y él se fue a donde hoy en día se conoce como la Quinta de Bolívar, que pueden conocerlo llegando por las aguas cerca a la Universidad la Fundación Universitaria de América, perdón por la confusión, ese pequeño acontecimiento, cuyas consecuencias fueron trascendentales para la desintegración de la Gran Colombia. Pues no solamente algunos de sus líderes fueron condenados a muerte o fueron exiliados, como fue el caso de Santander o Vicente Azuero, sería el desencadenante para que años después otras naciones tomaran la decisión de separarse de la Gran Colombia. Otros acontecimientos a tener en cuenta en el fin de la Gran Colombia sería la guerra contra el Perú, que se generaría no solamente por la intervención del gobierno peruano en el gobierno del Alto Perú, o también conocido como la República de Bolivia, en la cual expulsaron a los simpatizantes de Bolívar en ese territorio, sino también por los intentos expansionistas del gobierno peruano en tomarse territorios que consideraban suyos en el Distrito Sur, es decir, en Ecuador, por lo que se empezó a generar la guerra.
De esta guerra podíamos resumirlo en dos batallas importantes, que es la batalla de Tarqui, que fue la victoria de Colombia, mientras que en el caso del Perú, su batalla más trascendental ha sido la batalla marítima de Punta de Malpelo. Pese a las victorias de ambos países, posteriormente la guerra terminaría en un acuerdo, es decir, en un status quo ante bello, debido a que el Perú no logró sus pretensiones territoriales y debido a que Colombia se desintegró posteriormente. De ahí tenemos los otros acontecimientos. En 1830 sería el año definitivo del fin de la Gran Colombia, en la cual el Distrito Norte, es decir, el Distrito de Venezuela, se separaría de Colombia y el Distrito Sur, Ecuador, se separarían en 1830. Si bien sus separaciones fueron en fechas diferentes, ambos tienen en común que sus constituciones fueron creadas el 22 de septiembre, por lo que sería jurídicamente la separación definitiva del país. Rafael Urdaneta se tomaría el poder ese mismo año para destituir a Joaquín Mosquera bajo la esperanza de que el Libertador retomara el poder, algo que nunca pasó, y su dictadura duró hasta 1831. Por otro lado tenemos el asesinato del mariscal de Sucre en el municipio de Arboleda, Nariño. Dice ser un misterio histórico respecto a qué pasó en realidad o quiénes fueron sus autores intelectuales, y que posteriormente en la historiografía colombiana, versiones van, versiones vienen, se acusa a nada más y a nada menos que a José María Obando. La Gran Colombia no se desintegraría hasta el 17 de diciembre de 1830, que sería la muerte del Libertador en Santa Marta, pues sus complicaciones de salud terminaron por acabarlo, y pese a que en un inicio su idea original era quedarse en el lugar para irse a Europa y curarse de salud, al final la enfermedad lo terminó matando. Pero otros consideran que aparte de eso, también lo mataría el hecho de que al final su sueño de mantener la unidad del país nunca se haría realidad. Tras este trágico final de la República de la Gran Colombia y la muerte del Libertador Simón Bolívar, ¿cuáles fueron las consecuencias de este final? Simplemente el surgimiento de nuevos estados de esta antigua república, en lo que hoy en día son Venezuela, Colombia, pero que a partir de ese momento se iba a llamar la Nueva Granada, y la República de Ecuador o el Estado de Ecuador. También está el hecho de que durante un año, entre 1830 y 1831, pese a la dictadura que impuso Urdaneta, pues por mantener esta unidad nacional, pues terminó en una inestabilidad política en la Nueva Granada, hasta que en 1831 llegaron al acuerdo de que Urdaneta dejara esto, y lo dejó, y posteriormente se aprobaría una constitución en 1832 que marcaría el inicio de lo que sería la República de la Nueva Granada, que veríamos posteriormente en otro video. Otro acontecimiento sería las disputas fronterizas entre los estados bolivarianos. ¿Por qué? Pues tras desintegrarse la Gran Colombia y la formación de nuevos estados, pues también implica nuevas confrontaciones fronterizas o nuevas confrontaciones relacionadas a qué pedazo de territorio considera que es de un estado y no de otro. Y es aquí que en el caso de Colombia con Ecuador sería definido por dos conflictos o incidentes bélicos y algunos tratados. En Venezuela sería más eso, a partir de tratados limítrofes por parte de funcionarios de política exterior, que abarcaría desde 1830 hasta ya a mediados del siglo XX. Y en el caso de Ecuador sería, dependiendo en algunos periodos históricos, habría sus problemas limítrofes, pero se resolverían a través del conflicto o de tratados entre funcionarios consulares, que también
se resolvería a principios del siglo, que se resolvería en el siglo XX. Por otro lado, Panamá pasa a ser parte del territorio neogranadino, pues si bien hubo intentos de separación por parte de gobernantes panameños, al final la voluntad del libertador hizo o puso más impacto que sus pretensiones de separarse de la Gran Colombia, y al final sería por ahora parte del territorio neogranadino hasta 1903, pues tras los resultados de la Guerra de los Mil Días. Y por último estaría el surgimiento de nuevos liderazgos políticos en estos territorios. ¿Qué quiere decir eso? Hay que tener en cuenta que muchos de los personajes históricos que posteriormente vamos a ver en la historia de Colombia, muchos de ellos hicieron parte de la gesta libertadora, o estuvieron de manera directa o indirectamente relacionados con el proceso de independencia, de las cuales estaría en el caso colombiano, aparte obviamente de Francisco de Paula Santander, estaría José María Bando, José Hilario López, Pedro Alcántara Herrán. También estaría Tomás Cipriano de Mosquera, como algunos de los personajes importantes que marcarían parte de la historia del siglo XIX en Colombia. A partir de los puntos anteriores, ahora podemos decir cuáles son las conclusiones de este periodo histórico. En primer lugar, sería la reflexión acerca de los efectos del proceso de emancipación en los países latinoamericanos, pero precisamente es en los países bolivarianos. ¿Por qué bolivarianos? Porque todos estos territorios tienen en común de que fueron liberados por una sola persona, que fue Simón Bolívar. Entonces llama la atención acerca de no solamente cómo el ejército libertador pasó de una simple campaña liderado por reminiscencias de fuerzas venezolanas, de llaneros neogranadinos, fuerzas neogranadinas, entre otros, y posteriormente se convirtió en un ejército con un potencial para convertir a lo que era esto, la República Colombia en su momento, en una gran potencia suramericana, que al final no logró ser tal. Por otro lado, tenemos la reflexión acerca de los orígenes de esos estados, de cómo los efectos que generaron estos procesos en su emancipación del Imperio Español marcó de algún modo los orígenes de algunos de sus estados, que algunos se conformaron a través de su separación por diferencias separatistas entre sus diferentes regiones, que posteriormente se convirtieron en estados, como el caso venezolano o ecuatoriano, o en el caso de Perú-Bolivia, que al final, pese a tener ciertas ideas relacionadas a las de Bolívar, al final optaron por crearse como repúblicas independientes, ya sea como el caso de Bolivia, o en el Perú, que a pesar de todo las élites de Lima optaron por una oposición fuerte a Bolívar, pese a que en un inicio lo apoyaron en el proceso de independencia y que se consolidó tras la batalla de Ayacucho. También tenemos la influencia de las figuras civiles y militares en el surgimiento de dos conceptos o dos ideologías que van a marcar para siempre la historia de América Latina durante el siglo XIX, que sería el caudillismo o el legalismo o el civilismo. Otra idea a tener en cuenta sería la reflexión acerca del origen de la deuda externa, que debido a que muchas de las campañas libertadoras fueron financiadas a través de otras potencias europeas, como en este caso fue a través del Imperio Británico. Y finalmente tenemos en cuenta el papel de las élites regionales, que como en el caso de Guayaquil o como el caso de Páez y los caraqueños en la Cociata, o en el caso del gobierno peruano, o entre otras élites regionales, como marcaron no solamente la separación de la Gran Colombia, que fue en el caso ecuatoriano y venezolano, sino en el distanciamiento del culto bolivariano. Y bueno, a partir de aquí eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho haber escuchado este video y les agradecemos por
por su atención y su comprensión respecto a este tema. Y como siempre, dejo la bibliografía de donde se sacó o donde se investigó para hacer este video. Y que tengan un buen día, una buena tarde o en la hora que estén viendo este video.